aprovechables y en no aprovechables por parte de las personas. O sea, nosotros estamos en la casa y vamos a tener 2 bolsitas preferiblemente o 2 canequitas preferiblemente para separar y disponer en una los residuos que son aprovechables y no aprovechables. Después de cerrar nuestras bolsitas, las ubicamos, si vivimos en una casa, en un barrio, frente a nuestra casa, y si vivimos en un conjunto residencial, allá hay cuartos especializados para ubicar las basuras de manera organizada. Imagínense que el gobierno nacional, a través de la presidencia, dijo, venga, pero pues todo el mundo separa las basuras, vamos a clasificar unos colores específicos para separar los residuos. Entonces resulta que ellos dijeron que el blanco se va a utilizar para el plástico, el cartón, el vidrio, el papel y el metal. El negro para los residuos no aprovechables, como por ejemplo el papel higiénico, las servilletas usadas, papeles y cartones contaminados con comida y papeles metalizados, como por ejemplo los que utilizan nuestras mamás en la cocina para tapar algunas comidas, ese tipo de papeles. O por ejemplo los papeles de las papitas de nuestras onces también son metalizados y no son aprovechables. Y hay un tercer color que es el verde y son los residuos orgánicos aprovechables, que son este tipo de residuos, como por ejemplo los desechos agrícolas. Los desechos agrícolas pueden ser los restos del pasto o, por ejemplo, en las grandes industrias de flores acá en Facatativá, los desperdicios de las florecitas que van a ser exportadas. Los materiales según su composición resulta, amiguitos, que no todos los residuos son aprovechables. Nosotros pensamos que porque algo está hecho de vidrio o de cartón, sirve para ser reciclado, pero no todos los materiales son reciclables. Aquí tenemos, en cuanto a materiales, materiales reciclables, las botellas de vidrio transparente, los frascos de conserva y los frascos de perfume. Los que no sirven para ser reciclados, los espejos, bombillos, tubos, envases de medicamentos, botellas de vidrio, café y verde y agroquímicos. En cuanto al cartón y papel, los que sirven para ser aprovechados son el papel, envases Tetra Pak, cajas de cartón, cuadernos, libros y periódicos. Los que no nos sirven para ser reciclados, papel de fax, papel plastificado, papel carbón, el papel de las fotografías, obviamente el papel higiénico, las calcomanías y los adhesivos. En cuanto al plástico, las tapas plásticas, vasos de alta densidad. ¿Cómo así de alta densidad? Son esos vasos plásticos gruesos que en donde a veces nos sirven el juguito en el almuerzo, las bolsas que nos dan en los supermercados. Plásticos que no son reciclables, el icopor, envases de productos químicos y las carcasas de los electrodomésticos, por ejemplo las de los computadores. En cuanto al metal, casi todo el metal es reciclable. Por ejemplo, las ollas, las tapas, los candados, los objetos de hierro y cobre, latas de aluminio y aerosoles cosméticos. Los que no sirven, las pilas, los papeles de aluminio, aerosoles de pintura, plaguicidas y pesticidas. Amiguitos, ¿por qué es importante separar los residuos? Porque esto nos permite, uno, disminuir el calentamiento global. El calentamiento global es el aumento de la temperatura y pues también el cambio de clima que se genera en la Tierra. Y todo eso se genera porque nosotros todo el tiempo estamos utilizando carro, porque a veces dejamos conectados nuestros aparatos celulares o electrodomésticos y pues los gases no se ven y estos gases van a calientan nuestro planeta y realmente resulta ser un poco perjudicial para nosotros. Fomenta el trabajo. Resulta que cuando nosotros separamos los residuos, como ya lo decía anteriormente, hay personas que están en la calle que recogen nuestro material reciclable y lo vuelven a reincorporar en nuestra vida productiva. Reduce el consumo de recursos naturales. Resulta que tenemos recursos naturales, los renovables y los no renovables. Y cuando nosotros todo el tiempo arrojamos y arrojamos basura y no le damos la oportunidad a que sea separada y sea reutilizada, pues vamos a seguir utilizando los recursos naturales para elaborar nuevos elementos.
y no cogemos, digamos que plástico que ya ha sido utilizado para volver a su ciclo productivo. Y aumenta la vida aumenta la vida de los rellenos sanitarios. Resulta que cuando nosotros botamos la basura, digamos que pensamos que el problema se acaba cuando sacamos la basura de nuestra casa, pero eso no es así. Las basuras van al relleno sanitario del Nuevo Mondoñedo. Las basuras que salen de Facatativá van allí. Muy buenos días, muchísimas gracias, señora Xiomara, por acompañarnos en este foro ambiental. Debemos recordar responsabilidad desde nuestros hogares, en darle un manejo adecuado a todos y cada uno de estos residuos para que así podamos mantener el equilibrio ambiental. Por eso es importante que nuestros planetarios en nuestro liceo tengan presente que debemos hacer una clasificación adecuada de dichos residuos, y esto lo hacemos si aplicamos una fórmula muy sencilla, planetarios, las 3 R's. Empecemos por reciclar. Tengamos presente que reciclar es someter materiales usados o desperdicios a un proceso de transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizados, como el papel, el vidrio, el plástico, entre otros. Señora Xiomara, deseamos el día de hoy hacerle unas preguntitas que nuestros planetarios tienen para ti, y vamos a empezar con una planetaria, la estudiante Dana Rivera. Hola, Danita, ¿cómo estás? Gracias, teacher Angélica. Buenos días, señora Xiomara. Mi nombre es Dana Rivera Camelo. Soy una planetaria del grado quinto del Liceo Pestalozziano. Quisiera que nos comentaras, ¿crees que las acciones del ser humano son suficientes para minimizar la basura a través del reciclaje? Hola, Dana, sí, señora. Yo soy de las personas que piensa que cada acción pequeña contribuye a actos muy grandes. Y si nosotros separamos desde nuestra casa los residuos o desde donde estemos, aprendemos a separar nuestros residuos, vamos a contribuir a que el medio ambiente, no solamente de Facatativá, sino también del mundo entero, pueda ser sostenible. Muchísimas gracias, señora Xiomara. Entonces tenemos a otro planetario quien nos va a hacer otra pregunta. Tenemos a Juan Felipe Díaz. Hola, Juan Felipe, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, Miss. Buenos días, señora Xiomara. Mi nombre es Juan Felipe Díaz, soy un planetario del grado tercero del Liceo Pestalozziano. Hablo por todos los planetarios del liceo. Me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál es la mejor forma de que nosotros, los niños del liceo, podamos ayudar a reciclar desde casa? Gracias. Hola, Juan Felipe, mira, es muy importante que desde casa tengamos dos bolsitas. Puede ser una blanca o una negra, o una clarita y una oscura. Entonces, en la clarita o en la blanca vamos a ubicar esos residuos que son aprovechables. ¿Cuáles son los aprovechables? El plástico, el cartón, el metal y el vidrio, pero en buen estado y limpio. Y en la bolsa oscura vamos a depositar el icopor, el barrido que nos sale de la casa cuando la mamita está haciendo oficio, ese lo vamos a depositar allí, el papel higiénico del baño, los desperdicios de la cocina y esos plásticos que de pronto envuelven la carne que ya están contaminados, los vamos a depositar en la bolsa oscura. Y muy importante, cuando pase el vehículo de Servigenerales por el barrio, vamos a amarrar la bolsita con doble nudo y las depositamos en el punto que tenemos para que la basura pase por nuestra casa.
Muchas gracias, señora Xiomara. Hemos entendido de manera más clara la forma adecuada de reciclar en casa. Pero aparte de reciclar, sabemos que debemos reutilizar los residuos y que esta acción hace parte de la fórmula de las 3 Rs. Entendemos que cuando hablamos de reutilizar, nos estamos refiriendo a volver a darle vida útil a estos elementos o a estas cosas en nuestra casa, para darle una mayor utilidad antes de desecharlos definitivamente. La tarea es a la que menos atención le prestamos. Por ejemplo, es cuando nosotros vamos al supermercado, en vez de llevar bolsas plásticas, debemos de llevar una bolsa de tela para poder empacar nuestros propios elementos. Señora Xiomara, deseamos hacerte unas preguntas sobre este tema. Tenemos con nosotros a nuestros vigías ambientales, nuestros planetarios, Juan Sebastián Gaitán y Salomé Aponte. Vamos con Juan Sebastián. Gracias, teacher Paula. Buenos días, señora Xiomara. Mi nombre es Juan Sebastián Gaitán. Soy un planetario de grado cuarto del Liceo Pestalozziano. Quisiéramos saber si todos lo utilizáramos empezando desde casa, ¿lograríamos minimizar la contaminación? Hola Juan Sebastián, claro que sí. Si nosotros lo utilizamos desde casa y reducimos también muchos elementos, es posible que reduzcamos la contaminación porque digamos que las grandes industrias que generan plástico no todo el tiempo estarían en producción. O sea, todos son como pasitos que nosotros vamos haciendo desde la casa. Por ejemplo, como lo decía la profe, si nosotros vamos a hacer mercado, qué bonito sería que todos lleváramos nuestra bolsa para evitar el uso de bolsas plásticas. Entonces es una recomendación que ustedes como los niños, como niños pueden darle a sus papás para que reutilicen las bolsas, para que lleven bolsitas de tela y pues se evite también ese consumo masivo de bolsas plásticas que hay en el planeta. Muchas gracias, señora Xiomara. Ahora tenemos con nosotros a nuestra siguiente planetaria. Ella es Salomé. Salito, adelante con tu pregunta. Gracias, teacher Paulita. Buenos días, señoras Xiomara. Mi nombre es Salomé Aponte. Soy una planetaria del grado primero A del Liceo Pestalozziano. ¿Cómo podemos reutilizar en nuestra casa involucrando desde el más pequeño hasta el más grande de la familia? Hola Salito, mira, eso es un punto muy importante, pero también un punto muy divertido, porque es que desde casa, cuando nosotros vamos a reutilizar, podemos, por ejemplo, hacer proyectos muy bonitos, como por ejemplo monederitas para nuestras familias, para nuestros tíos, tías, como para regalos. Podemos hacer con nuestros tíos, hermanos, primos, todos los que estemos en casa en este momento, o bueno, con los papás, podemos hacer muchísimos regalos para darle a nuestros seres queridos en su época de cumpleaños. Entonces, por ejemplo, yo he visto que hacen con materiales plásticos, con botellas, hacen monederos o hacen macetas para las maticas. Entonces, digamos que pueden ser estrategias y actividades que podemos desarrollar con todos en nuestra casa, en donde todos también nos podemos divertir y de esa manera también ayudamos y evitamos que ese tipo de residuos vayan a la basura. Gracias, señora Xiomara. Nos has enseñado cómo podemos reutilizar en casa y al hacerlo de manera más eficiente, podemos disminuir los residuos que producimos en nuestra casa. Ahora hablaremos de reducir y con esta acción completamos las 3 R. Tenemos entendido que reducir es simplificar el consumo de los productos directos, o sea, de todo aquello que se compra y se consume, ya que tienen una relación directa con los desperdicios. Por ejemplo, esto podría ser que en vez de comprar latas pequeñas de una bebida, comprar 2 botellas grandes
tendríamos el mismo producto, pero generamos menos basura. Señora Xiomara, deseamos hacerte unas preguntas sobre eso. Para esto tenemos a nuestras vigías ambientales planetarias, Naía Salomé Díaz e Ivana Camelo. Adelante, Naía, ¿cuál es tu pregunta? Gracias, teacher Joana. Buenos días, señora Xiomara. Buenos días. Mi nombre es Alicia. Soy del grado transicional del Liceo Pestalozziano. Dinos, para este tiempo de cuarentena, ¿qué estrategias nos recomienda para la reducción de residuos en nuestros hogares? Mira, para poder reducir en nuestros hogares en esta época de cuarentena, por ejemplo, en cuanto al papel y al cartón, es importante utilizar estrictamente el papel que se necesita. Por ejemplo, ahorita que estamos tomando las clases virtuales, utilizar únicamente la hojita que se requiera para hacer alguna actividad. Evitar el uso innecesario de papel y cartón es importante, pero digamos que son materiales que se pueden nuevamente reincorporar y pues son fáciles de reincorporar en la vida de nosotros. Digamos que se pueden sacar fotocopias o las guías por dos caras o evitar de pronto el desarrollo de ese tipo de actividades para que de pronto los puedan realizar en el cuaderno y solamente se copien las respuestas. Digamos que con el tema de reducción de alimentos, bueno, de alimentos que no son tan necesarios, es importante no utilizar materiales como el icopor. Yo sé que muchas personas pedimos domicilios y pues en esta época más, pero sí es importante tener en cuenta qué restaurantes utilizan materiales amigables con el medio ambiente, como por ejemplo el uso de cajas de cartón para depositar allí nuestros alimentos. ¿Por qué hacemos esta recomendación? Resulta que el icopor es un material que no es reciclable. Lo único que han logrado hacer con el icopor es pegante. Pero entonces ustedes sí se han dado cuenta que cuando uno mete el icopor en la bolsa se llena muy rápido, es porque es un material que es de mucho volumen, pero cuando se va a reprocesar para hacer pegante sale una cosa muy mínima. Entonces, para las industrias no es no es como tan viable financieramente, o sea, a ellos no les produce tanto dinero. Entonces, es una recomendación importante, uno, evitar el uso de papel, solamente el que se requiera. Dos, evitar de pronto el consumo de alimentos en materiales de icopor. Cuando vayamos al mercado, tratemos de comprar frutas que no vengan en cosas plásticas, porque ese plástico, aunque pueda ser reciclado, nos genera mucha basura diariamente. Entonces, digamos que esos son unos consejos que se pueden dar desde acá. Y no escuchamos. Muchísimas gracias, señora Xiomara. Excelentes recomendaciones para este tiempo en cuarentena. Ahora vamos con nuestra siguiente planetaria, Ivanita. Buenos días, adelante. Gracias, teacher Joana. Buenos días, señora Xiomara. Mi nombre es Ivana Camelo Rodríguez. Soy del grado Transición B del Liceo Pestalozziano. Cuéntalos cuáles son los residuos de mayor facilidad para reducir en nuestra casa. Gracias. Los residuos, hola Ivana, los residuos con mayor facilidad para reducir en casa son los cartones. Ya que estamos ahorita en casa, digamos que no tenemos que llevar tantas cajitas de cartón.
Entonces, digamos que el cartón es uno de los elementos que se puede evitar utilizar, el papel y también los icopores, como ya lo había mencionado anteriormente. Muchas gracias, señora Xiomara, por tan valiosa información y a la participación activa de todos nuestros planetarios con tan excelentes planteamientos. Ahora tenemos otro invitado muy especial, el señor Juan Tocancipá, quien es técnico en protección en cuencas de la empresa de acueducto de Facatativá. Muchas gracias, Juan, por aceptar esta invitación de Santa Luciano a nuestro foro ambiental. Sabemos que el uso responsable del recurso hídrico nos compete a todos. Sin embargo, las prácticas no siempre velan por eso. Cuéntanos, Juan, ¿cómo podemos mejorar el uso que le damos a este líquido vital? Aló, buenos días. ¿Sí me escuchan? No los escucho. Estamos escuchando. Bienvenidos a nuestro foro ambiental del día de hoy. Bueno, buenos días para todos y para todas. Primero, pues mucho gusto. Mi nombre es Juan Manuel Tocancipá. Soy técnico de la Superintendencia Operativa de la empresa de Acueducto de Facatativá. Agradeciendo la invitación primero al colegio por permitirnos esos espacios en los que podamos dialogar con los niños acerca de unos temas tan importantes como lo es el ambiente y generar en ellos esa cultura de ahorro, cultura de protección con nuestra hermana naturaleza. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? ¿Me permiten por favor compartir mi pantalla para una presentación? Claro que sí, señor Juan, sigue. Gracias. Entonces, un segundito. Compartimos mi presentación. ¿Qué pasó? Bueno, lo que hoy nos trae acá hablar con ustedes el día de hoy es nuestro programa de ahorro y uso eficiente del agua. Todos sabemos que el agua es un recurso importante, es un recurso vital, un recurso del cual nosotros tenemos que proteger porque es un recurso escaso, que se escasea, y para nosotros como seres ese recurso es vital y pues ya vamos a ver por qué es la importancia del agua y por qué tenemos que cuidarla. Entonces, pues como todos sabemos, el agua es un elemento que no tiene color, que no tiene sabor, que no tiene olor en su estado natural, pero más que eso, yendo un poquito más allá, contamos con dioses, inclusive hemos atribuido algunas deidades, algunos dioses como Poseidón, el gran dios del agua, inclusive en nuestra misma cultura chipcha, cuando hablamos de Xie, el dios chipcha del agua. Ahí podemos empezar nosotros a darnos cuenta que el agua siempre ha estado en el desarrollo de la humanidad y siempre ha estado en nuestro desarrollo. El agua tiene una característica muy especial. El agua transmite la temperatura, por eso nos podemos bañar todos los días con agüita caliente todos. Por eso también podemos transmitir electricidad, que también transmite electricidad. Entonces, esa composición del agua que podemos ver inclusive cuando abrimos en nuestra nevera, vemos hielito, cuando tomamos agüita la tenemos en estado líquido y la tenemos también en un estado gaseoso cuando está condensada, se condensan las nubes para que llueva. Entonces vemos que el agua es más que un solo líquido, más que solo abrir la llave y conseguir el recurso. Pero entonces vamos a ver por qué la tenemos que cuidar. Y esto se me quedó sin video. Regálame un segundo, por favor. Un segundo, porque tengo problemas acá con mi presentación.
Un momento, regálenme un segundo, por favor. Recuerden que esto es en vivo. Entonces, regálenme un momentico, yo trato de abrir rápidamente otra presentación. Entonces, bueno, mientras que nos va cargando la presentación, entonces veíamos que el agua es esencial, ¿no? Y todos debemos tener en cuenta y saber que en esa esencia del agua, nosotros debemos de estar muy preparados para protegerla, para cuidar nuestros ríos, para cuidar nuestras fuentes de abastecimiento. Y más en un municipio como Facatativá, en el que nosotros somos afortunados porque contamos con nuestra propia agua. Nosotros para producir nuestra agua no dependemos de empresas terceras ni tenemos que comprar el agua a otras entidades. Miramos que creo que aquí ya cargó. ¿Me confirman si ya se ve la presentación? Sí, don Juan, ya la estamos viendo. Listo, entonces hablamos que es esencial, pero ¿por qué es esencial? Si nos damos cuenta, en esta presentación, nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, tiene agua, está compuesto por agua. ¿Sí? Nuestro cerebro tiene un 75%, o sea, casi todo nuestro cerebro tiene agua. ¿Por qué? Porque las moléculas están compuestas por agua. Entonces, la sangre, alguna vez cuando nos hemos cortado y nos sale sangrecita, pues esa sangre tiene un 83% de agua. El agua, la cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo es demasiada. De 7%, y para que nos hagamos una imagen, es como si tenemos un vaso con agua, tenemos un vasito con agua, ¿cierto? Y aquí vamos a condensar toda el agua que tiene la Tierra. Pero el 97% quiere decir que toda esta cantidad de agua nos va a quedar solo esta partecita aquí del vaso como agua dulce disponible para toda la Tierra, para todos los humanos. Entonces nos damos cuenta que esta agua en realidad puede parecer que sea mucha, pero la que tenemos disponibles para nosotros poder tomar es solo la base que nos queda del vasito con agua. Entonces nos damos cuenta que por eso debemos cuidarla, porque es muy poca y somos muchos. Entonces debemos cuidar el agua. Ahora bien, el ciclo del agua. Si bien es cierto, en nuestra agua tiene un ciclo fundamental, que es evaporación, que es cuando el agüita, el sol llega, calienta el agua y empieza a evaporarse, se condensan las nubes, llueve, una vez llueve, cae al suelo y, pues digamos, se precipita, sentimos la lluvia y empezamos todo un ciclo. Entonces, en este sentido, podemos decir que el agua es un recurso renovable, se renueva. Es un recurso que tiene la característica de renovarse. Pero depende de qué, niños, depende del uso que yo le dé al agua. Depende de ese uso que yo le estoy dando al agua, porque si de pronto en este ciclo yo malgasto, doy un uso inadecuado, contamino, pues en ese momento el agua se convierte en un recurso no renovable. Entonces, por eso es que depende de nosotros que podamos contar con el agua, ¿sí? En disponibilidad para el... ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Creo que no me escuchaban. Listo. Entonces, vemos que si nosotros damos mal uso al agua, en ese momento es un recurso no renovable y nos vamos a quedar sin esa agua que es importante para nuestro cuerpo, como ya lo vimos. Acá. Entonces, cuando nosotros producimos el agua,
¿cierto? Nosotros abrimos nuestra llave y encontramos agua, damos diferentes usos agropecuarios para alimentar los animalitos, para las fincas, para los cultivos, usos industriales, como lo es para producir las gaseosas, para producir los alimentos que a diario nosotros consumimos. Pero en nuestras casas es donde nosotros debemos aportar ese granito de arena, más cuando hoy no todos estamos en nuestras casas y estamos haciendo constante uso, ya sea yendo al baño, lavándonos las manos cada hora, cada 2 horas, como nos lo dicen, pero es ahí donde nosotros debemos empezar a tomar conciencia y entrar en este ciclo de reutilizar el agua. Vamos a empezar por reutilizar el agua. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver cómo en nuestros hogares podemos empezar a reutilizar el agua y convertirnos en superhéroes del ahorro. ¿Listo? Entonces, primero, cuando nos estemos cepillando, vamos a cerrar el grifo. Cuando nos estemos enjabonando en la ducha, cuando nos estemos bañando, vamos a cerrar la llave. No necesariamente tenemos que dejar que el agua caiga y nosotros ver cómo cae el agua, ¿cierto? Mientras hacemos otras actividades. Entonces, desde ahí empezamos a generar conciencia de ahorro. Por ejemplo, cuando volvamos a nuestro colegio, muchas veces vamos al baño en nuestros colegios y lo que hacemos es vamos al baño, nos lavamos las manos, pero nos vamos y dejamos los grifos abiertos. Dejamos que esa agüita se desperdicie. Entonces, la invitación que yo les hago hoy es a que cuando vayamos al baño, cerremos los grifos, independientemente de que yo no sea quien pague un recibo, que yo no vea que en realidad la empresa Aguas de Facatativá que evite el saludo de manos, abrazos y besos. Asuma con seriedad las pautas de autocuidado. Realice higiene de manos cada 2 horas. Mantenga espacios de trabajo. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Utilice elementos de protección personal. Use de manera obligatoria el tapabocas. Tenga distanciamiento social mínimo de 1,5 metros por persona. Gracias. Bueno, después de este anuncio comercial de lavado de manos y de protección del COVID de la empresa Aguas de Facatativá, vamos a continuar. Entonces, cuando los papitos están, por ejemplo, lavando la loza, invitémoslos a que cuando estemos enjabonando, cerremos la llave. Digámosle, papito, por favor, cierra la llave, ahorremos el agua. Y con ese granito de arena que vamos a aportar, vamos a generar enormes cambios. No se imaginan cuántos cambios podemos generar. Otro proceso que podemos hacer es los ciclos de lavado de la lavadora. Resulta que muchas veces cuando lavamos, cuando nuestros papitos lavan, ¿cierto? Esa agua de la lavadora se puede reutilizar. ¿En qué sentido? Vas descargando los sanitarios, regando las plantas, haciendo diferentes actividades que a nosotros nos pueden servir como ahorro para el bolsillo primero, porque pues no voy a dejar de consumir, y nos va a convertir a nosotros en, como les dije ya, en esos superhéroes que vamos a empezar a cuidar ese recurso hídrico, a cuidar ese planeta y cuidar los cuerpos hídricos. Entonces, no descargar basuras en los cuerpos hídricos, cuidar el agua, cuidar todo el ecosistema que se encuentra en torno al agua, porque pues no es tan solo el agua, es todo ese ecosistema que se mueve alrededor del agua. Vamos a hacer unas cuentas rápidas. Por ejemplo, cuando yo duro en una ducha 15 minutos, estoy desperdiciando alrededor de 180 litros de agua. Quiere decir que es como si yo tuviera 180 botellitas de agua y las voy a arrojar por el sanitario, no me las voy a tomar. Entonces, ¿a ustedes les gustaría que yo cogiera 180 botellitas de agua y las arrojara al sanitario? Creo que no, ¿cierto? A ninguno nos gustaría hacer eso. Entonces, nuestro tiempo de ducha debe ser de 3 minutos bajo el agua, con el agua abierta. Con el grifo abierto son 3 minutos. Entonces, hoy nos vamos a comprometer a que vamos a durar 3 minutos con el grifo abierto cuando nos bañamos. No más de 3 minutos. Por ejemplo, 200 litros, hagamos de cuenta que tenemos otras 200 botellitas de litro de agua y es la que vamos a gastar en la lavadora cuando hacemos nuestros lavados. Entonces, ahí nos damos cuenta que si reutilizamos el segundo ciclo de lavado, como yo ya les dije, como les decimos a los papitos, que nos enseñen cómo podemos reutilizar ese segundo ciclo, que
descarguemos esa agua en un balde y nos muestren cómo lo podemos reutilizar, vamos a ahorrar también una cantidad de agua que de verdad puede ser significativa, porque pues no solo soy yo, es mi amigo, es mi vecino, somos todos los que estamos generando en este momento uso del agua, y más que pues hoy por hoy estamos todos en casa. ¿Se acuerda que les hablaba de la contaminación de los ríos? Pues resulta que esto es en Facatativá. Esto no es el río Bogotá, esto es en Facatativá. Esta es la quebrada Mansilla, una quebrada que nos alimenta a nosotros como aguas de Facatativá para llegar a sus casas. Muchas veces arrojamos el papelito a la calle y no nos damos cuenta, o muchas veces no pensamos ese papelito en dónde puede terminar. Pues acá nos podemos fijar en dónde termina ese papelito. Entonces, vemos que ese papelito puede terminar en un cuerpo hídrico. Miren cómo se ve este río, esta quebrada, la quebrada Mansilla en Facatativá. ¿Listo? Entonces, vamos también a cuidar el agua desde los ríos, desde las calles, porque miren que ese papelito que yo arrojo en la calle puede terminar más adelante en un cuerpo hídrico, en un río, en una quebrada. Consecuencias. ¿Qué pasa si yo tomo agua que no está en condiciones para mi consumo? Pues voy a generar enfermedades como vómitos, diarreas, fiebres, y a ninguno de nosotros nos gusta enfermarnos. Entonces, por eso debemos garantizar de que desde no arrojar ese papelito que me va a contaminar el agua, vamos a tener problemas de estas enfermedades. Afectación a las actividades. Sabemos que los animalitos también requieren el agua, las plantas, todo el alimento que nosotros consumimos a diario necesita de agua, sea para crecer, sea para desarrollarse, para cualquier tipo de actividad que nosotros desarrollemos, vamos nosotros a tener el agua, vamos a tener que utilizar el recurso. Y si ese recurso ya no lo tenemos, y si los ríos se secan, pues ya no vamos a tener cómo alimentar los animalitos o cómo ver un cultivo crecer. Entonces, por ende, nos vamos a quedar también sin tener nuestro sustento diario, nuestro alimento. Y por último, desplazamiento. A ninguno de nosotros nos gustaría vivir en un lugar sin agua. Nosotros somos afortunados porque contamos con el agua. Nosotros somos muy afortunados porque podemos abrir el grifo, ¿cierto? Podemos abrir la llave, podemos abrir la ducha y nos sale el líquido cuando nosotros lo necesitamos. Pero también tenemos que darnos cuenta que hay muchos niños como nosotros, hay muchos jóvenes que no cuentan con ese recurso. Que si nosotros no lo cuidamos, si nosotros no lo protegemos, en algún momento nosotros también nos vamos a ver afectados por la disponibilidad del agua. Ya no vamos a abrir el grifo y vamos a encontrar el agua, sino que nos va a tocar salir a conseguirla por carrotanques, salir a conseguirla como vemos en la imagen, estos niños que tienen que ir a conseguirla en condiciones que no puede estar óptima para el consumo. Entonces, por eso tenemos que cuidar, por eso tenemos que cuidar el agua, por eso tenemos que ahorrar y entre todos poner nuestro granito de arena para contribuir al ahorro. Hasta aquí va mi presentación. Vamos con la segunda fase. Mil gracias, señor Juan Manuel, por esta intervención, por esta información tan importante el día de hoy. Tenemos nuestros planetarios que te tienen unas maravillosas preguntas, entonces vamos a ir con Juan Sebastián Gaitán, que te quiere preguntar algo acerca de lo que tú has hablado el día de hoy, Juan Sebastián. Gracias, teacher Angélica. Buenos días, don Juan. Mi nombre es Juan Sebastián Gaitán. Los niños del liceo, ¿cómo podemos contribuir para que el futuro no se vea perjudicado sin este preciado líquido y podamos generar conciencia en los adultos para que se hagan partícipes de la preservación del agua? Hola, buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Juan, mira, efectivamente, empezando por este tipo de actividades, empezando por este tipo de foros, por este tipo de invitaciones que nos hacen a todos y que todos podemos ver y nos hacen reflexionar. Desde ahí ustedes como estudiantes del Liceo Pestaluciano, desde ahí ustedes como integrantes de esta comunidad, empiezan a generar espacios de cambio. ¿Sí? Desde ese escenario en el que no todos los colegios, no todas las instituciones abren esos espacios para que todos podamos compartir,
¿cierto? Podemos empezar a generar cambio. Y pues ya sabemos cómo ahorrar. Ya nos dijeron cómo ahorrar, ya nos dijeron cómo reciclar, ya nos dijeron cómo generar unas actividades en nuestro hogar. Entonces, desde ahí también podemos empezar a generar cambios cuando veamos a nuestros papitos que no están ahorrando, cuando veamos a un familiar que no está ahorrando. Entonces, desde ahí empezamos nosotros a generar todo este tipo de cambios. Muchísimas gracias, don Juan. Tenemos también a otra planetaria que encontramos en nuestro liceo, Danita, que te tiene otra maravillosa pregunta el día de hoy. Gracias, teacher Angélica. Buenos días, don Juan. Mi nombre es Dana Rivera. Estamos en tiempos difíciles, donde nos encontramos en cuarentena en casa. ¿Cómo podemos ayudar a minimizar el agua en nuestros hogares sin dejar a un lado que debemos realizar tareas diarias del hogar como limpieza o el lavado de manos? Hola, Dana. Muy bonita tu pregunta. Mira, ya lo hablamos, ¿no? En la presentación decíamos que en nuestro hogar podemos empezar a generar cambios, empezar a generar cultura de ahorro desde nuestras casas, porque pues el ejemplo empieza en cada una de nuestras casas, con sus familiares, empezamos a generar cambios. Como te digo, cuando nos vamos a lavar las manos, hoy por hoy que nos están diciendo que ahorremos el recurso, ahorremos el agua, pues cuando yo me voy a lavar las manos, yo cierro el grifo cuando me esté refregando, ¿cierto? Yo le voy a decir a mi papito, a mi mamita, que me digan cómo podemos reutilizar el segundo ciclo del lavado, que recojamos esa agua de la lavadora cuando la lavadora hace el segundo ciclo y regamos las plantas, bajamos los sanitarios, hacemos actividades para que desde nuestro hogar podamos generar todos estos tipos de cultura. Otro ejemplo es muy fácil. Cuando nosotros nos bañamos con agua caliente, ¿qué es lo primero que yo hago cuando abro la ducha? Me corro hacia un ladito, ¿cierto? Para que esa agua no me toque porque esa agua es muy fría. Entonces voy a poner un baldecito de agua, un baldecito para recoger esa agua fría, ¿cierto? Mientras se calienta en la ducha, y ahí sí, esa agüita la voy a utilizar para bajar el sanitario o para hacer de pronto alguna otra actividad porque es agua completamente limpia. Desde ahí empezamos a generar ahorro en nuestros hogares. Muchísimas gracias, don Juan Manuel, por acompañarnos en nuestro liceo. Contamos con el compromiso de todos nuestros planetarios, quienes están comprometidos en acciones desde la casa. Nuevamente agradecerte inmensamente por acompañarnos hoy en nuestro liceo. Hola planetarios, sabemos que todos están muy juiciosos en su casa revisando el lugar donde estamos haciendo la clasificación de las basuras, de los residuos sólidos. Y yo me quedo con esta duda, ¿yo qué voy a hacer con estas botellitas que estoy llenando de papelitos y todas las tapitas? Entonces, todos los niños que están recolectando sus tapas y están guardando sus empaques y están clasificando, tenemos que saber a dónde los llevamos en Facatativá. Y por eso nuevamente está con nosotros Xiomara para que nos cuente cuáles son las cooperativas que nos pueden recibir todos estos elementos que salen de nuestras casas y de la basura. Así es, profe. Nosotros tenemos un programa muy bonito que estamos apoyando, que es a la Fundación Sanar, que es financiar los tratamientos con cáncer de estos niños, y estamos divulgando ante toda la comunidad guardar las tapitas plásticas y traerlas al centro de atención al usuario, que queda en la calle Octava, número 807, barrio Zambrano. Pues nosotros sabemos que ahorita por el tema de la cuarentena no hemos podido salir, pero sí estamos aconsejando que guardemos esas tapitas y que cuando nos toque el pico y cédula podamos salir, entregar las tapitas. Yo las recibo, nos llaman o establecemos contacto a través de las docentes y recibimos las tapas para hacerlas llegar a los niños de la Fundación Sanar. En el caso de las botellas plásticas, debemos llevarlas a la cooperativa de recuperadores. ¿Dónde queda ubicada esta cooperativa? Queda ubicada hacia el lado de la Virgen de la Roca, que es en donde ellos tienen su centro de acopio. De momento ellos no tienen ninguna oficina ni nada porque están en proceso de hacer empresa. Entonces allá les reciben las botellitas. Muy bien, muchas gracias, Xiomara. Qué gran aprendizaje hemos tenido en este foro ambiental.
y estamos con nuestros interplanetarios, con el compromiso de cada uno de los niños en un trabajo en equipo familiar, de organizar muy bien esos residuos y sobre todo de hacernos amigos de los recicladores. Siempre hay personas que están en nuestro barrio organizando y recuperando esta basura, que para algunos es basura, pero que para otras personas es un gran elemento que pueden reutilizar y pueden vender. Es el sustento de muchas de las familias de Facatativá y de Colombia y sobre todo pues del mundo. Vamos a apoyarlos a ellos y vamos a hacerlos amigos para entregarle todo este material. Y recuerden que el material tiene que estar limpio. Todos estos envases de los productos de aseo, de las botellas, de los vasitos. Tomas un vasito de yogur, déjalo para lavarlo con los vasos y lo dejas secar y eso lo vas organizando para entregarlo limpio y organizado en una cajita a la persona recuperadora. Tenemos otro invitado también que es de la Secretaría de Educación y vamos a presentarlo, teacher Angélica. Claro que sí, mi teacher Vivianita. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Andrés Molina, de la Secretaría de Educación, quien le damos la bienvenida y nos place tenerlo en este momento en nuestro liceo con nuestros planetarios. Muy buenos días, don Andrés, ¿cómo está? Buenos días para todos, para todas, para los niños planetarios. Qué gran labor, he estado escuchando sus intervenciones, qué gran gestión. Quería pasar a saludarlos, a darles el reconocimiento por esta gran labor de hacer un foro ambiental. Ya sabemos que es desde estas edades tempranas en las que tenemos que tomar conciencia del cuidado de nuestro planeta y bueno, animarlos a que sigan haciendo sus acciones ambientales en este mes, que es el mes del medio ambiente, y el cuidado de todo nuestro planeta, la fauna, la flora. El río Bogotá estaba de celebración el 12 de mayo. Y ahorita el próximo mes, el 5 de junio, tenemos la celebración del Día del Medio Ambiente. Entonces, todos estos esfuerzos que hacemos desde la casa, desde el colegio, desde nuestros barrios, por cuidar el planeta, por cuidar nuestro medio ambiente, son esfuerzos importantes y siempre son necesarios. Entonces, para todos ustedes, niños, niñas, allá en las casas, con sus familias, a seguir cuidando el planeta. Y desde la Secretaría de Educación, pues estaremos apoyando todas estas iniciativas en torno a la educación ambiental en el municipio. Muchísimas gracias, Andrés. Nosotros somos planetarios comprometidos con el reciclaje y con el medio ambiente. Desde nuestro colegio de manera presencial teníamos a nuestros vigías y cuando ya retomemos son niños muy laboriosos que siempre están organizando y clasificando. Tenemos en nuestro colegio los días de las loncheras verdes, en donde una vez a la semana ninguno podemos llevar paquetes y empaques. Vamos a disminuir esos plásticos y vamos a reutilizar con muchas manualidades, volver a utilizar estos elementos para hacerlos útiles. Entonces ya tenemos muy claro el uso de las 3 R's y también tenemos claro el cuidado, la protección del agua, del medio ambiente y en el Día Mundial de las Abejas tuvimos un aprendizaje fabuloso desde Córdoba con un apicultor. Supimos cuál es la importancia de la polinización. A todos nuestros amigos vigías que están aquí con nosotros, que son cuidadores del planeta, el compromiso está desde niños y desde casa, porque cada labor cuenta, cada acto que tú haces cuenta. Si estoy consciente con una mente ecológica al momento de bañarme, sé que tengo que hacerlo rápido, sé que ese agua me puedo parar sobre un platoncito y ese agua luego va al sanitario y el agua que se está utilizando en la lavadora la puedo volver a utilizar para asear mi casa. Tantas cosas de mente ecológica estamos fomentando en nuestros niños. Y este ha sido nuestro foro ambiental con la estrategia educomunicativa del Capitán Planeta y los interplanetarios. Recordemos que el poder está en tus manos, el poder lo tienes tú. Amigos, vamos a seguir muy fuertes con este tema y este aprendizaje de nuestro foro ambiental. Y mañana tenemos
el reto deportivo, el reto de los planetarios, claro que sí, porque es que los planetarios tienen que estar fuertes y tienen que ejercitarse en familia para poder cumplir todas las misiones que tenemos para ustedes. Entonces, en clase de educación física, no se les olvide hacer todos los ejercicios con elementos de reciclaje, porque tenemos que tener para mañana unas cubetas de huevo, unos envases, unos palitos, porque también son elementos que nos van a ayudar a jugar, a divertirnos y a generar movimiento e interacción entre la familia. Somos un equipo familiar y somos los planetarios comprometidos con el medio ambiente. Vamos a despedirnos todos, amigos, vigías de la salud, vigías también del lavado de manos en nuestra casa. Ustedes están vigilantes de sus papás, de la familia, indicándoles, cierra la llave, clasifica esto muy bien. Vamos a cuidar de nuestro planeta. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a continuar en nuestras actividades de práctica, de valoración, de refuerzo, y te invitamos, amigo planetario, a que nos tomes unas fotografías en tu hogar, unos videos en tu casa, en el momento en que estás allá clasificando la basura, eso se llama la clasificación en la fuente, y nos vas a mostrar cómo en tu casa están comprometidos con el reciclaje, en reutilizar y reciclar todos los elementos que estamos sacando de nuestros hogares. Vamos a disminuir el consumo, y este ha sido el foro ambiental en el día de hoy del Liceo Pestalozziano. Muchísimas gracias por su participación, un gran aprendizaje. Nos vemos mañana ejercitándonos con los planetarios. Hasta pronto. Bye bye, planetarios. Bye, bye. Bye, bye. Chao. Bye, planetarios. Listo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Muy bien, muchas gracias, Elvia, excelente. Espectacular. Gracias, mi profe Vivianita. Gracias a todos, a todos, a todos. Muchas gracias por a el ingreso, nuestros a todos los planetarios niños invitados. maravillosos, la presentación fabulosa, los invitados también, muchas gracias. Gracias, a los profe. guías, a los vigías. Xiomara. A los vigías, Muchas gracias por tu tiempo, Xiomara, y gracias, Juan. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, muy bonitas iniciativas, muy bonito el espacio. Y sigan, por favor, cultivando los muchachos esa responsabilidad ambiental y esa responsabilidad por el cuidado del ambiente. Muy bonita labor y felicitaciones para el colegio nuevamente. Ay, muchas gracias. Muchas Vamos a gracias. seguir molestando después en otras oportunidades, porque este es un compromiso de todos. Pero por favor, para eso estamos aquí disponibles. Bueno, que tengas un lindo día y bendiciones. Igualmente, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Xiomara, muy amable por tu tiempo y por todo tu conocimiento. Bueno, ahí está, pero creo que... Mis queridos niños vigías, son unos campeones maravillosos. Dan ejemplo ustedes de inteligencia, de fortaleza, de valentía. Son muy, muy pilos. Muchas gracias por todo lo que están haciendo y los invitamos a que hagan sus evidencias de cómo estamos reciclando en la casa. Muchas gracias, amiguitos. Nos vemos ahora más tardecito porque vamos a seguir. Bye, bye. Bueno, Gracias. bye. Chao, princesita. Nos hablamos ahora.